sí cambian mucho las oportunidades el hecho de pensar en grande. Porque como la mayoría de la gente piensa en pequeño, las personas que piensan en grande siempre ven oportunidades donde los demás ven dificultades. Entonces, cuando se piensa en grande, los que no ven clientes, el que piensa en grande siempre ven clientes. Los que ven que las cosas no funcionan, los que piensan en grande siempre ven lo que los demás no ven. La mente es un territorio que se prepara o que se va quitando la ceguera a medida que se entrena para el liderazgo, a medida que piensa en grande, a medida que cambia el software. En la medida en que se va cambiando el software, la mente se entrena para ver, o hay territorios de la mente que se entrenan para ver lo que los demás no ven. Es una especie de ceguera lo que se va quitando cuando nos educamos, y cuando se lee una obra como estas nos vamos quitando la ceguera. Claro, y entonces cuando se piensa en grande aumentan las oportunidades, porque cuando se quita la ceguera se van viendo territorios del mundo que los demás no ven. Literalmente nos damos cuenta cuando leemos este libro que la mayoría de la gente anda ciega por el mundo, y cuando leemos el libro nos llenamos de muchísima alegría porque nos damos cuenta que somos privilegiados, que somos seres maravillosos, que podemos encontrar todo lo que queramos del mundo y que podemos dar todo lo que nosotros queramos del mundo, y que las crisis no existen y que las dificultades realmente no existen, que todo es maravilloso, que todo lo que nos pasa nos ayuda, que las crisis nos ayudan a crecer, que los retos nos ayudan a volvernos más fuertes, y que la vida es una absoluta aventura para encontrar lo que nosotros queremos encontrar. Eso cambia las oportunidades siempre, porque pensamos en grande. Yo creo que está bien, ¿cierto? Sí. Tenemos la otra. ¿Listo? ¿Cuál es la otra? ¿Cuántas veces lo recomienda leer? ¿Cuántas veces recomendamos leer este libro? Yo creo que este libro no se puede leer como una novela. Este libro, yo desde que lo conozco, lo tengo cerca de la biblioteca donde más leo, lo tengo cerca de la mesa de noche, al lado de la cama, lo tengo, lo cargo en un bolso, lo cargaba en el carro cuando andaba construyendo el negocio que construí. Yo siempre lo ando cargando y lo abro en cualquier lado y lo sigo leyendo, lo vuelvo a leer, y cada que lo leo impacta mi cerebro, cada que lo leo impacta mi actitud, cada que lo leo impacta mi forma de pensar. Por eso yo lo recomiendo leer siempre, porque el cerebro no aprende una sola vez, el cerebro no aprende con una sola lectura, el cerebro tiene que repetírsele muchas veces, y el aprendizaje que se da siempre de lo que leemos no es solamente por lo que leemos, es por lo que practicamos, es cuando comprobamos en el territorio de allá afuera lo que hemos leído. Aprendemos dos veces. Cuando hacemos las cosas que hemos leído en el libro, aprendemos dos veces. Por eso no recomiendo leerlo como si fuera 100 años de soledad, o como si fuera una obra literaria que nos causa algún tipo de placer. Aunque la obra nos causa placer, obviamente, al leerla, yo lo recomiendo leer no 2, ni 3, ni 4 veces. Yo recomiendo que siempre lo carguen, que siempre lo lean, y que permanentemente, cuando vayan en un avión, cuando estén en su casa un domingo, cuando estén por la noche con media hora de espacio, lo lean. Siempre lo tienen que leer. La magia de pensar en grande tiene que leerse siempre lo tienen que leer, porque creo que después de que lo leemos y después de que aplicamos algunos de sus capítulos o algunos de sus principios, hemos aplicado un porcentaje demasiado chiquitito. Si aplicáramos realmente el porcentaje alto de todo lo que dice el libro, nos volveríamos demasiado brillantes, demasiado imparables. Por eso lo tenemos que leer muchísimas veces. ¿Cuál es el capítulo más impactante? El capítulo más impactante, aunque es difícil decirlo porque el libro es absolutamente impactante en toda su extensión, pero para mí el capítulo más impactante fue el capítulo 5, porque el capítulo 5 habla de creer, habla muchísimas cosas de creer, y dice que cuando uno cree en algo, todo se da allá afuera. Dice que cuando el que cree, todo se le da allá afuera. Dice, si tú crees, hay
algo en la mente que crea allá afuera la realidad para que lo que uno crea se dé. Y eso ha conectado muchísimo con las cosas que leímos en el 11º elemento, por ejemplo, donde nos habla de que cuando nosotros creemos en algo y le decimos a la mente que es posible hacer algo, dice que hay unos entes, algo así como los enanitos que mencionaban Luis Costa, por ejemplo, dice que hay unos enanos que viajan como unos entes energéticos que viajan y consiguen o preparan el territorio que nosotros queremos lograr. Por eso ese capítulo me encanta, porque habla de creer. Y yo he comprobado con mi vida, cuando yo empecé a hacer lo que yo hago hoy, lo único que empecé fue creyendo. Los primeros actos, los primeros planes, las primeras acciones, las primeras conversaciones con las personas que yo encontraba, esas personas se daban cuenta que todo lo que había en mí era creencia. Era mágico hablarles, porque ellos decían, él cree, él tiene una fuerza, él tiene una energía, él tiene una pasión más grande que todas las personas que han venido antes aquí. Y esa es la aplicación del capítulo 5. Creer crea la realidad allá afuera. Creer lanza las energías a trabajar por nosotros. Creer es apalancamiento. Creer auténticamente en algo, literalmente, genera un éxito garantizado. Porque dice el libro que cuando se cree las cosas se dan, que cuando se cree y se pone la acción, obviamente cuando se cree se pone la acción, pero cuando se pone la acción las cosas se dan. Es algo mágico, dice el capítulo 7. Cuando creemos, el capítulo 5 dice, cuando creemos, afuera, desde el momento que creemos, afuera se empieza a crear la realidad. Eso quiere decir que somos creadores, y eso fue el capítulo que más me impactó. Pero lo estoy diciendo de una manera arbitraria, vuelvo y les digo, porque todo el libro es apoteósico. Pero si ustedes me preguntan cuál fue el capítulo que más me impactó, creo, con algunas diferencias sutiles, que fue el capítulo 5.